Vamos a comprobar el principio de funcionamiento de un motor asíncrono trifásico. Para ello hemos preparado esta maqueta en la que están 3 bobinas colocadas a 120 grados geométricos una de otra, y vamos a comprobar que alimentadas con una tensión trifásica pueden producir un movimiento en un rotor que se colocara ahí en el centro. Entonces, para observar cómo se manifiesta este campo magnético giratorio, vamos a introducir una brújula en el centro de las 3 bobinas, y ahora vamos a subir la tensión de alimentación poco a poco, y vamos a observar cómo la brújula va a empezar a moverse en un cierto sentido. Vamos a aumentar la tensión. Bueno, la brújula a veces se para, eso es porque no está bien colocada justo en el centro de las bobinas, pero ahora observamos ya que la brújula gira a toda velocidad en un determinado sentido. Recolocamos la brújula. Bueno, ahora bajamos la tensión de nuevo para poder fijarnos en qué sentido está girando la brújula. La hemos quitado del todo la tensión. Y vemos cómo la brújula gira en el sentido contrario a las agujas del reloj. Bueno, vamos a cambiar ahora el sentido de giro, y esto es tan simple como intercambiar 2 fases. Vamos a hacerlo. La brújula ya la tenemos parada, la recolocamos y vamos a proceder a aumentar la tensión tal y como hicimos antes. Ahí vemos que quiere moverse la brújula. Vamos a recolocar de nuevo y ya empieza a girar en el sentido de las agujas del reloj. Bueno, ahí va a toda velocidad. Bueno, reducimos la alimentación, la tensión de la alimentación, para que se detenga. Y ahora vamos a sustituir, cuando se detenga la brújula, vamos a sustituir la brújula por un rotor artesanal y ver que le ocurre lo mismo. Colocamos el rotor en los encajes de la base y de la parte de arriba. Lo centramos respecto a las bobinas y ahora procedemos a aumentar la alimentación. No hemos cambiado el orden de sucesión de fases, entonces ahora tendrá que girar tal y como estaba girando la brújula en el último caso, que es en el sentido de las agujas del reloj. Ahí ya se está viendo cómo gira. En el sentido de las agujas del reloj. Vamos a extender la tensión para que vaya más despacio y podamos observar con más precisión que está girando en el sentido horario. Ahí lo tenemos. Como el entrehierro, o sea, la distancia que hay entre el rotor y las bobinas es muy grande, pues tiene poca eficacia el magnetismo y entonces se detiene. Vamos a reducir la tensión a 0. Vamos a intercambiar las 2 fases, tal y como hacíamos antes, para ver que haciendo esto hemos invertido el sentido de giro. Bueno, reducimos también la tensión para que vaya más despacio y podamos apreciarlo mejor, incluso hasta que se detenga, ¿no?
Como resumen, podemos decir que tres bobinas desplazadas 120 grados unas de otras y recorridas por corrientes trifásicas dan lugar a un campo giratorio. El campo giratorio es un campo magnético que gira alrededor de su eje con una frecuencia de giro constante. Y por último, que el sentido de giro del campo giratorio se invierte cuando se modifica el orden de sucesión de fases.